Si una persona es encontrada culpable en la comisión de un delito, el juez tiene la obligación de imponerle la pena que le corresponda. ¿Pero qué elementos se deben tomar en cuenta para esto? Nuestro compañero Jonathan Gutiérrez nos ha preparado un reportaje en el que nos explica este proceso llamado individualización de la pena. En esta emisión, Mariana Brandi nos presentará la entrevista que le realizó al licenciado José Luis Pesina Alcalá, juez de juicio oral penal, quien nos hablará de la labor que desempeña el juez para determinar la pena aplicable en cada caso. Nos explicará las razones que hay detrás de la política criminal y nos dará algunos ejemplos. Esto es Tribunal a tu alcance. ¡Comenzamos! Les agradecemos profundamente que nos permitan llegar a sus hogares. Soy Antonio Gutiérrez, me acompaña mi compañera Marcela Chávez y el día de hoy les vamos a hablar de cómo deben aplicar las penas los jueces en materia penal. Y es que es importante, Antonio, mencionar que muchos sabemos que los jueces son los que determinan si una persona es inocente o es culpable. Pero una vez que determinan, por ejemplo, que la persona sea culpable, ¿qué función es la que realizan los jueces al momento de determinar la sanción que le corresponde a esa persona? Bueno, pues es precisamente la individualización de la pena, es decir, determinar qué sanción le corresponde a cada individuo que haya cometido un delito. Así es, porque la ley establece ciertos parámetros sobre los cuales se tiene que desplazar el juez, suponiendo que haya cometido un delito de robo. Bueno, ¿cuánto es la pena de prisión que se le va a aplicar a esta persona? Si se le va a aplicar una multa, alguna otra situación derivada de la comisión de este ilícito. Y para hablarnos más a este respecto, para saber cuáles son los elementos que particularmente tiene que tomar en cuenta el juez, nuestro compañero Jonathan Gutiérrez nos ha preparado un reportaje en el que nos dice o nos explica, nos da luz a este respecto. Vamos a verlo. ¿Te has preguntado qué factores toma en cuenta el juez para determinar la pena tratándose de algún delito? Para esto, te presentamos dos dramatizaciones. Veamos la primera. Ahora veamos la segunda dramatización. Como ya vimos, en ambos ejemplos se trata de la misma figura delictiva, el delito de robo, que como todos los demás, tiene fijada en la ley una pena mínima y una máxima. En este caso, se trata del delito de robo simple, el cual, cuando el valor de lo robado no excede de 200 cuotas, se impondrán de 6 meses a 3 años de prisión. En este otro caso, se trata del mismo delito de robo, solo que ahora fue cometido con violencia, pues para cometerlo se utilizó un cuchillo. Para estos casos la ley tiene prevista una sanción específica, que va desde los 3 hasta los 12 años de prisión. El artículo 47 del Código Penal del Estado de Nuevo León dispone que el juez fijará dentro de los mínimos y máximos legales la sanción, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias, en cuanto la ley no las considere específicamente como constitutivas del delito o modificativas de la responsabilidad: los aspectos objetivos y subjetivos del delito, la gravedad de la infracción o la importancia del peligro a que hubiera sido expuesto un bien jurídico protegido, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la calidad de la forma y grado de intervención del sujeto activo en la comisión del delito y la de la víctima, la edad, la instrucción, las costumbres, los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir, las condiciones sociales, económicas y antecedentes personales del sujeto activo y de la víctima, en su caso, en la medida que hayan influido en la realización del delito. Cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico o indígena, se tomarán en cuenta además sus usos y costumbres y la conducta posterior al delito.
Para los efectos anteriores, el juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto activo y de la víctima, en su caso, y de las condiciones que considere importantes en cada caso y que se encuentren debidamente probadas, razonando su criterio personal al respecto en las consideraciones de su sentencia. Reportamos para Tribunal a tu alcance a través de TV Uni, Héctor Medina, Jonathan Gutiérrez, camarógrafo Carlos Zúñiga. Hasta la próxima. Le agradecemos a Jonathan Gutiérrez por este reportaje que nos acaba de presentar y bueno, con esto, Antonio, se nos despeja un poco la duda porque hay mucha incertidumbre en cuanto a por qué, si vemos, no sé, en las noticias, que dos personas cometieron un delito semejante o un delito igual, digamos el de robo, porque a una le dan cierta condena y a otro otra distinta. Bueno, porque ya vimos que el juez tiene que tomar en cuenta distintos elementos para poder individualizar, nuevamente repito, es una sanción particularizada a la persona que cometió el ilícito. Así es, porque todos los casos, o cada caso, o sea, Es particular. El delito es el mismo, a lo mejor el delito es el delito de robo, es el delito de homicidio, el delito va a ser igual, pero los hechos o las manifestaciones en las que se da este delito son muy diferentes. Uno de los aspectos que debe tomar en cuenta el juez, precisamente para determinar el castigo, el reproche o la pena que se le tiene que aplicar a esta persona, es precisamente la gravedad del delito y también, por supuesto, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que se verificó la conducta. También otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta es el grado de participación, es decir, si la persona que cometió el delito o que quizá no lo cometió es autor intelectual, por ejemplo, o si fue autor material, si fue copartícipe o encubridor de este hecho ilícito. Así es, de hecho esto lo vemos muy comúnmente cuando hablamos de autor intelectual, es decir, a lo mejor no fue el que ejecutó en sí el hecho, pero fue el que lo planificó. Así es. El autor material precisamente es el que ejecuta el hecho, el encubridor es aquella persona que sabe o tiene conciencia de que se está cometiendo un ilícito, pero tal vez no participa en él, pero tiene conciencia y pues simplemente como que se calla, ¿no? Y el copartícipe es aquel que tiene algún grado de participación también dentro de la comisión del delito. Y también otro aspecto que es importante destacar son los motivos que llevaron a la persona a cometer ese acto. Vemos que la ley establece, por ejemplo, cuando la persona robó por primera vez por una causa de necesidad, es muy distinto a que cometa el delito de robo simplemente porque se quiere apropiar de cosas ajenas para no, digamos, no batallar o no trabajar. Sí, todos estos elementos son aspectos particulares que evidentemente el juez tiene que analizar caso por caso, ver específicamente cuáles son las condiciones que se configuran en cada uno de los hechos que se le presentan. Cada caso es diferente. Así es. Y todos estos elementos pues se tienen que valorar, pero hay que ser muy claros en algo. O sea, este análisis el juez no lo va a hacer antes. O sea, este análisis ya es después de que el juez determine que la persona a la que se está juzgando es culpable de un delito. O sea, ya pasamos por esta etapa. O sea, ya existe una denuncia que fue consignada ante un juez, en el que se desahogaron pruebas, en el que ya se determinó la culpabilidad del sujeto y posteriormente, o sea, ya que se dice que él es culpable y que él participó en los hechos, entonces ahora sí, ya lo que le corresponde es determinar cuál es la sanción que le debe de corresponder. Para seguir hablando de este tema, pues los invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a un corte y enseguida estamos con ustedes. Les agradecemos que continúen con nosotros. Estamos hablando del tema de cómo deben aplicar la pena los jueces en materia penal.
Si quieren saber más acerca de este tema, les invitamos a que nos contacten en las redes sociales que aparecen en su pantalla y nos expresen todas sus dudas. Y bueno, Antonio, para seguir hablando de este tema, ya en un aspecto práctico, con una persona que se encarga precisamente de hacer este tipo de labor, es el juez José Luis Pesina Alcalá, a quien Mariana Brandi entrevistó y quien nos hablará más al respecto. Vamos con ustedes. Gracias, Antonio y Marcela, por el enlace. Sería ilógico pensar que todos los delitos deben ser castigados de la misma manera. Los delitos deben ser castigados según su gravedad o bien el impacto. Estas y otras dudas serán las que nos va a disipar nuestro invitado de hoy. Él es el licenciado José Luis Pesina Alcalá, juez de juicio oral penal del Estado, a quien agradecemos su presencia el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y felicitar por este tipo de programas que es un acercamiento a la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad generalmente se le está atiborrando de programas, pues ¿qué les pueden traer? Sin contenido. Así es. Y ya que les traiga algo, vamos a decir, que te va a nutrir como ciudadano, pues definitivamente estoy sorprendido cómo se está abriendo esa gama también a través de TV Nuevo León. Tenemos ahora a través de la UNI y también tenemos en el tribunal, radio, televisión. Entonces, muchas felicidades por ese tipo de programas. Muy amable. Pues iniciemos con la entrevista. Señor juez, supongamos que una persona fue encontrada responsable de la comisión de un delito. Sin embargo, pues la ley establece máximos y mínimos para pues definir su condena. ¿Qué es lo que deben de tomar en cuenta ustedes, los jueces, para saber cuál es la pena exacta que merece pues esa persona? Sí, en efecto, la comunidad tiene que estar consciente que la ley en sí, a través de los legisladores, nos establece un mínimo de pena y un máximo. Entonces, el juez, aún y cuando quisiera poner una pena mínima de la que establece la ley, no podemos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en ocasiones la gente se va con el máximo también. Por ejemplo, 50 años de prisión para un homicida. Oye, ¿y por qué le pusieron 15? ¿Por qué le pusieron 25? Entonces, la gente tiene que estar consciente de que le dan un juego al juez de, vamos a decir, un homicidio atroz, un homicidio calificado de 25 a 50 años. Entonces, ¿en qué se va a ponderar el juez? Hay otro artículo de nuestro Código Penal, es el artículo 47, que le fija al juez ciertos parámetros que debe de ponderar. Sin embargo, tenemos que informar que ya ese artículo en sí se tiene que observar, pero no del todo. ¿Por qué? Porque digo no del todo, porque nosotros tenemos que ponderar fundamentalmente únicamente el hecho, que cómo se llevó a cabo. Eso se llama la culpabilidad en el sujeto. Es decir, yo he estado, ¿por qué le voy a reprochar a ese sujeto ese actuar? Anteriormente se conocía como el grado de peligrosidad, pero ese concepto ya quedó superado por el de culpabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar muy en cuenta y que entienda la comunidad. Una persona no lo vamos a estar juzgando por su pasado. Es que tiene antecedentes penales, lo que pasa es que es un drogadicto. Bueno, esos factores son su pasado. Nosotros lo vamos a juzgar a él únicamente por lo que hizo. Y entonces precisamente el juez, ponderando el actuar, es lo que él va a considerar. Hay muchos grados de culpabilidad. El que establece el legislador es el máximo y el mínimo. Y entonces el juez hace un ejercicio, si es una culpabilidad media, equidistante entre la mínima y la media, y hay muchos que se pueden establecer. Muy bien. Bueno, ¿y a qué se debe que cada delito tenga diferente grado de castigo? La política que determine el legislador. Lo vimos recientemente aquí en Nuevo León cuando se disparó el robo de autos, ¿sí? El legislador estaba tan abrumado, diría yo, no sé qué calificativo ponerle, que sancionó más no robar, traer un carro robado con una sanción igual a un homicidio.
O sea, es una pena totalmente desproporcional. Un sujeto, vamos a decir, trae un vehículo robado que fue, obviamente, no robado por él, nomás con el simple hecho de tocarlo, que estar cerca de él, la pena mínima 15 años. O sea, definitivamente es una pena, para mí, desproporcional. Afortunadamente ya la Suprema Corte de Justicia estableció que esa pena era totalmente inaplicable y la mayoría de los jueces no la estamos aplicando. Pongo un ejemplo. Pero recientemente se han generado otros delitos. A mí me llama mucho la atención lo que le llamaban el robo de chatarreros. Era muy frecuente, sobre todo en una compañía que presta sus servicios, Kansas City. Oye, estamos siendo víctimas de mucho robo de la chatarra que va en los trenes, ¿no? Y el robo tiene una punibilidad, pues, digamos, muy benévola, porque prácticamente es de 6 meses a 3 años la fracción primera. Y pues el sujeto entra y sale de la cárcel con gran facilidad. Se les ocurrió y generaron un delito nuevo. Y la pena mínima es de 6 años de prisión. Entonces sí, yo también siento que se van al extremo, ¿no? Pero bueno, es la política que el legislador considera aplicable. Muy bien. ¿Y qué les parece si antes de continuar con el tema del día de hoy, regresamos al estudio con Antonio y Marcela? Le agradecemos a Mariana Brandi y al juez José Luis Pesina Alcalá por esta entrevista. Tenemos también más información importante en una segunda parte. Así es, pero antes no se despeguen, les invitamos a que nos sigan acompañando aquí en su programa Tribunal a tu alcance. Vamos a un corte y enseguida estamos con ustedes. Les agradecemos que estén en sintonía con nosotros, que nos sigan acompañando en su programa Tribunal a tu alcance. Estamos precisamente a tu alcance a través de las redes sociales que aparecen en tu pantalla. Y bueno, Marcela, ¿qué les parece si vamos a ver la segunda parte de la entrevista que Mariana Brandi le realizó al juez José Luis Pesina Alcalá, quien se desempeña como juez de juicio oral penal? Vamos con ellos. Agradecemos al licenciado José Luis Pesina Alcalá, quien se encuentra hablándonos sobre cómo deciden las penas los jueces. Licenciado, quería preguntarle un ejemplo. Entonces, ¿no sería lo mismo castigar, por ejemplo, un robo simple a un robo con violencia? Exactamente, bien acorde con el ejemplo que pusimos hace un momento. Un robo simple, que es aquella persona que se apodera de una cosa y se la lleva. Y un robo con violencia generalmente es lo que la gente le llama, incluso, es que me asaltaron. Hubo un asalto. Bueno, no es un asalto. Bueno, sí existe el delito de asalto, pero es en otro contexto. Es un robo con violencia. Y en el caso de robo con violencia, nos establece que vamos a sancionar por el robo simple y le ponemos una sanción adicional. Y esa sanción adicional es muy generosa. En el Código Penal de nosotros nos dice el artículo 371 que incluso la pena mínima que le vas a incrementar es de 3 años hasta 12. Entonces, mucha gente dice, pero ¿cómo es posible que le hayan puesto tanta sanción? Pues sí, ¿cómo hizo el acto, no? O a la inversa, es decir, pero ¿cómo es posible que ese sujeto ya anda libre? Son cuestiones de que la comunidad tiene que entender que cada caso se valora en particular. Y así vemos muchos casos en la comunidad. Vi precisamente hoy en una nota periodística, sentencian a 11 años de prisión a una persona por un robo. La gente dice, 11 años por un robo. Sí, pero ¿qué robó y cómo robó? Okay. Sí. Y también me gustaría que ejemplificara si sería lo mismo castigar a un homicidio culposo por un atropello accidental a un homicidio con arma blanca, por ejemplo, un cuchillo.
Bueno, aquí lo que comentábamos precisamente de la política criminal que tenga, y sobre todo la legislatura actual, un homicidio culposo es, como dijiste, es un ejemplo del típico, un accidente, un choque. Entonces es muy lamentable pues la muerte de un ser humano, pero vamos a ver en qué contexto se verifica. Si es por un accidente, la respuesta no puede ser jamás igual a que ser doloso, que generalmente puede ser, como dijiste, con un cuchillo, con una pistola, etc. Entonces, los delitos se clasifican en dolo y culpa. Entonces, la respuesta sí es muy diferente. Y tenemos que entender que un accidente, que como nosotros como lo conocemos, el común de la gente, pues tiene que ser sancionado, pero no se sanciona por la muerte. Lo que te están sancionando es tu inobservancia por haberte conducido de esa forma. Y precisamente en ocasiones la gente se queda muy consternada, decir, ¿cómo es posible que si por su culpa murieron 5 o 6 personas y anda libre? Sí, pero es, comillas, sin la intención de haberlo ocasionado. Es muy frecuente, lo vemos en diciembre cuando vienen las personas de viaje y chocan, ¿no? Entonces, pero hago la aclaración, la legislación incrementó pero severamente, el caso en el cual el conductor de un vehículo anda intoxicado, llámese con drogas, en cualquiera de sus manifestaciones, que la más común es el alcohol. Aquí, al menos en el estado de Nuevo León, sí se incrementó la sanción muy fuerte cuando, a raíz de un accidente, pierde la vida una persona, pero el conductor anda ebrio. Entonces, en esos casos sí se incrementa mucho la sanción. No igual a un homicidio doloso, pero sí se incrementa de tal manera que difícilmente la persona pueda obtener su libertad. Por lo que nos acaba de explicar, cada delito tiene su penalidad, pero pues también existen estos mínimos y máximos de los que nos estaba hablando. ¿Cuál es la razón para que existe este parámetro? ¿No sería más fácil castigar todos los delitos por igual? No podría ser todo por igual, porque cada caso es particular. Un homicidio, por ejemplo, es muy variado la política criminal de cada estado, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, hay entidades, Sonora, en un tiempo, Tamaulipas, que el robo de ganado era sancionado igual que un homicidio. O sea, son políticas que tiene cada estado, ¿no? Entonces, aprovecho antes de que se me vaya a pasar, porque es un tema muy recurrente en la comunidad. ¿Por qué cuando la persona tiene menor de 18 años sale inmediatamente o la sanción es muy pequeña? Ojo, la respuesta penal a los menores infractores, por decirlo de alguna forma, nunca puede ser igual a la de un adulto. Nos ha tocado casos en que un homicidio, un secuestro, por ejemplo, que la pena es tremenda. La pena máxima, por decirlo de alguna forma, es incorrecto que diga pena máxima porque no es pena, la que se le impone a un menor. Tiene 17 años cuando cometió el secuestro, la sanción privativa de libertad máxima son 5 años. Y en un secuestro la pena mínima son 50. Oye, por tener 2 o 3 meses de diferencia de edad, yo voy a estar privado de mi libertad toda la vida. Y este muchacho pues va a salir en 5 años. Entonces, nomás hacer la aclaración porque es un tema que creo que la comunidad debe entender. En la justicia para adolescentes es diferente a la de los adultos. Y en el caso de adultos, repito, el legislador es el que debe ponderar cada delito en particular, cómo lo va a sancionar. Desafortunadamente, los legisladores en ocasiones no dan una motivación del por qué tienen esa respuesta penal. A mí, en el caso que le llamo yo robo de chatarreros, para mí es una pena que no está acorde con lo demás, por ejemplo. Muy bien. Sí. ¿Y podría darse el caso que 2 o más personas cometan el mismo delito y puedan recibir distinta condena? Sí, pero volvemos a decir cómo se cometió el delito, ¿no? Nos ha tocado, por ejemplo, en el mismo delito participan 2 personas, entonces la respuesta va a ser la misma, ¿no? Porque actuaron exactamente igual. Sin embargo, otros sujetos cometen un hecho similar
y les pueden poner una pena diferente. ¿Cuál es lo que va a variar? La forma como se cometió el hecho, ¿verdad? Muchas veces revelan, a mí me ha tocado, una hazaña contra la víctima, ¿no? Por ejemplo, en un caso que a mí me tocó juzgar, ya tenían aniquilada a la persona, por decirlo, y ya estando desposeída, la siguen golpeando, ¿no? O sea, para mí revelan un desprecio al ser humano, ¿no? Muy bien, y ya para finalizar, ¿alguna experiencia que como juez la haya tocado y nos quiera compartir sobre este tema? Bueno, ya les dije esta, pero Sí, ¿alguna otra? son demasiadas. La que recientemente me consternó a mí y a los compañeros que nos tocó dictar la sentencia es, en el caso de secuestro, el legislador es demasiado severo. Severo porque es intolerante al secuestro. Entonces, no es lo mismo que una persona te secuestren, te tengan privado de la libertad, te estén golpeando y tu familia esté pagando cantidades estratosféricas de dinero, a otra persona que le digan, ¿sabes qué? Llega al cajero automático, saca y te 500 pesos y te liberan a 2 cuadras, por ejemplo. La respuesta es la misma, 50 años de prisión. Entonces sí me ha tocado casos, muchachos tontos que andan experimentando según ellos, voy a levantar a este y le quitamos esto. La respuesta es la misma. Entonces sí, a mí se me hace muy feo, ¿no? Ok. Bueno, pues agradecemos su presencia el día de hoy. Esperamos que hayan quedado disipadas todas las dudas acerca del tema, cómo deciden las penas los jueces. Muchas gracias. ¿Y qué les parece si regresamos al estudio con Antonio y Marcela? Le damos las gracias a Mariana y al juez José Luis Pecín Alcalá por esta entrevista que nos concedió y habernos compartido sus conocimientos y su experiencia acerca de este tema. Bueno, y de todo esto vemos, Marcela, que la ley, para cada delito, la ley señala mínimos y máximos legales. Es decir, señalan lo que le llamamos una pena mínima y una pena máxima. Y el juez tiene que ser capaz de decidir cuál entre estos mínimos y máximos es la que le debe de corresponder a ese sujeto en particular. Así es que vemos aquí, que como lo mencionaba el juez, son los grados de culpabilidad entre ese mínimo, es decir, no le puede dar una pena menor a la que la ley establece ni una pena mayor a la que la ley establece, sino que dentro de ese parámetro de mínimos y máximos, pues el juez tiene que ubicar la conducta de la persona a la que está juzgando y determinar la sanción, como repetimos nuevamente, individualizada, es decir, que no le puede dar la misma pena a 2 sujetos, aunque hayan cometido el mismo delito, porque como ya lo vimos, tienen que tomar en cuenta todos los elementos que les presentamos a lo largo de este programa. Y también, por supuesto, tendríamos que verificar si existen lo que le llaman las calificativas del delito, es decir, delitos que tal vez vemos que se configuran un delito de robo, no es lo mismo que un delito de robo con violencia, un homicidio culposo, es decir, un homicidio imprudencial o accidental, no es lo mismo que un homicidio con violencia, o en riña o en diferentes tipos de situaciones que se pueden dar. Entonces ahí se establecen los mínimos y máximos para cada uno de ellos y el juez se tiene que desplazar entre estos para determinar específicamente cuál es la sanción que le debe corresponder a ese sujeto. Bueno, Antonio, y también es importante mencionar que los jueces deben de tomar en cuenta si la comisión del delito se realizó con premeditación, si hubo alevosía, bueno, con premeditación que prepararon antes, ¿verdad?, de realizar el ilícito, si tuvieron una manera de planearlo, si lo realizaron con alevosía, con ventaja o como tú ya lo comentabas, con violencia. Todo esto es determinante para poder imponer la pena a la persona que cometió el delito. Estas calificativas están establecidas en la ley y obviamente se les llaman también agravantes porque precisamente para eso sirven en un momento dado. Para si le correspondía sin estos elementos la sanción, bueno, al actualizarse uno de estos elementos, estas agravantes, pues lo que va a hacer va a aumentar
la pena en la proporción que el juez determine. Esperamos que esta información haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, no duden en contactarnos a través de las formas que están apareciendo en pantalla. Soy Antonio Gutiérrez. Marcela Chávez. Y los esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.